te bendiga. Gracias. Sé también que para todos ustedes también debe haber sido mucha locura todo este preparativo. Y estoy muy contento de estar con ustedes aquí en esta noche y en este fin de semana. La vez pasada cuando fui invitado, estuve 3 semanas, fui invitado por Oscar. Pude hacer muchos amigos y ahora cuando Daniel me llamó, generalmente lo consulto con mi esposa, pero esta vez no lo consulté. Y casi me divorcio, pero no. Pero mi esposa está muy contenta también de que haya venido, porque es cortita esta vez. Y tengo 3 hijitos, un hijo de 6 años, una nena de 3 años y otra de 2 años. Y ellos están orando para que Dios se manifieste en esta convención y para que también lo que me toque hacer pueda ser utilizado por Dios. Si les parece, antes de compartir entonces el tema, vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque nos permitiste llegar a este lugar. Tú tienes algo para nosotros. Señor, tú eres creador y puedes tocar nuestro corazón para crear necesidad. Estamos todos necesitados, comenzando por mí. Pero muchos de nosotros no sentimos necesidad. Señor, manifiéstate. Es tu voluntad. Toca cada corazón, empezando por el mío. Y que este no sea un evento más, sino que marque un antes y un después en nuestra vida. Esto, Señor, te lo agradezco en tu nombre. Amén. Todos debemos llegar a ser ateos. ¿Por qué digo esto? Porque las ideas que tenemos de Dios no son Dios mismo. Las ideas que tenemos de Dios son ideas, pero no son Dios. La iglesia no te puede enseñar a Dios. La escuela tampoco lo puede hacer, ni tu familia tampoco. Lo que puede hacer la iglesia es darte una referencia de Dios, pero no te enseña a Dios. Lo que puede hacer tu familia es tus padres te pueden haber hablado de Dios y te crean una idea de Dios, pero eso no es Dios. El único que puede enseñar a Dios y mostrar a Dios se llama Jesucristo. Y el único que le puede dar significado a la vida de Jesucristo es el Espíritu Santo. La única manera de tener el Espíritu Santo es entregándome todo a Dios. Y cuando me entrego todo a Dios, el Espíritu Santo a través de Jesucristo viene a mi vida a destruir mis ideas de Dios para darme la revelación de Dios mismo. Y es por eso que digo que es necesario que todos lleguemos a ser ateos. Ateos con respecto a nuestras propias ideas de Dios. Tus ideas de Dios no son Dios. Y es por eso que quizás en tu vida cristiana, si se le puede llamar así, no tienes pasión. Es por eso que la iglesia se transforma en un centro de actividades, pero no en un movimiento que realmente hace una diferencia e impacta a la sociedad. Todos necesitamos llegar a ser ateos con respecto a nuestras ideas de Dios. Y esa es una de las mayores crisis por las cuales pasa un ser humano. Ese es uno de los momentos más difíciles.
Y por eso le pido a Dios que en estos 3 días, cortos días, quizás haya alguien que llegue a ser ateo con respecto a sus ideas de Dios y que le dé lugar a Dios, al Dios real en su vida. ¿Por qué los judíos rechazaron a Jesús? ¿Cuál fue la razón? Si eran el pueblo de Dios, ¿acaso no iban todos los sábados a la sinagoga? ¿Acaso no se le enseñaba a cada judío a repetir la ley desde chiquito? ¿Y por qué un pueblo tan religioso vino Jesús, la revelación de Dios, y la rechazaron? ¿Cuál es la razón? Es que los judíos tenían ideas de Dios, pero no quisieron dejar entrar a Dios mismo en sus vidas. No quisieron aceptar la revelación de Dios a través de Jesucristo, que vino a romper con sus ideas de Dios. Y por eso no hay nada más peligroso para el ser humano que estar encerrado en una iglesia, absorbiendo ideas de Dios, pero sin encontrarse con Dios mismo. Y lastimosamente las iglesias están llenas de cristianos que dicen ser cristianos, pero que todavía no han aceptado a Dios. Porque no han aceptado la revelación de Jesucristo que da el Espíritu Santo. No es fácil. Como dije antes, eso es una crisis. Una de las peores crisis que se da en la vida de un ser humano. Jesús iba cargando la cruz. Tropezó y cayó bajo el peso de la cruz. ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaban? ¿Acaso Jesús no les había dicho todo el tiempo durante su ministerio que era necesario tomar la cruz y seguirlo? Por 3 años y medio le repitió este concepto, pero cuando estaba allí Jesús bajo la cruz y estaba necesitado que algún discípulo cargue la cruz, ningún discípulo lo hizo. Porque es la cruz lo que pulveriza tus ideas de Dios. Los discípulos habían estado acostumbrados a estar con Jesús y tenían ideas de Jesús, ideas de lo que iba a ser el Mesías. Y cada vez que Jesús hacía un milagro les gustaba porque ellos sentían que se subían al podio con Jesús y que eran todos felicitados. Ellos no estaban tan interesados en Jesús, ellos estaban interesados en la posición que tenían alrededor de Jesús. En realidad eran discípulos de Jesús, pero todavía no habían dejado que la revelación de Jesucristo pulverice las ideas que tenían de Dios. Ellos necesitaban llegar a ser ateos con respecto a sus ideas de Dios. Y allí estaba Jesús, un Jesús totalmente extraño, un Jesús que no estaba de acuerdo a sus ideas, porque siempre que Dios se manifieste en tu vida se va a manifestar de una manera diferente a lo que tú esperas, porque los pensamientos de Dios son más altos que tus pensamientos y sus caminos son más altos que tus caminos. Y es por eso que cuando tú te metiste en el camino cristiano, si tú esperabas entender a Dios, perdiste. Cuando Jesús llamó a sus discípulos no les decía entiéndeme, les decía sígueme. Porque a Dios no lo puedes entender, simplemente lo puedes seguir. Y el que está dispuesto a seguirlo, hay algo que comienza a entender: su amor, pero nunca sus caminos. Nunca. Es más, el caminar con Dios continuamente te va a chasquear. Porque Dios continuamente va a querer destruir tus ideas para que tú te rindas a las ideas de Él y de una vez por todas aprendas a confiar. Aprendas a reconocer que Él es el único que sabe. Como esto es una crisis, no todos aceptan este proceso.
es fácil reunirse en una iglesia cristiana. Más cuando tengo un grupo de amigos, más cuando me criaron en esa iglesia. Y entonces llenarnos de programas, de actividades, estar todos entretenidos. Pero otra cosa es ser un discípulo de Cristo. Otra cosa es llegar a ser un apóstol. Otra cosa es empezar a impactar la sociedad. Y de eso se trata. Impactar. Pero como les decía, no todos aceptan esto. Y fíjense lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 13 en adelante. Dice así: entrad por la puerta estrecha, porque el camino que lleva a la perdición es ancho y espacioso, y los que van por él son muchos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. ¿A quién le estaba hablando Jesús esto? ¿Le estaba hablando a drogadictos? ¿A prostitutas? ¿Le estaba hablando a degenerados? No, Jesús le estaba hablando a religiosos y les decía que ancho es el camino que lleva a la perdición. Le estaba diciendo a los religiosos que ellos estaban en la iglesia, pero estaban en el camino ancho. Porque estar en una iglesia no quiere decir que estés en el camino angosto. Tú entras en el camino angosto, que es difícil entrar. No es difícil entrar porque sea difícil el camino, sino que es difícil entrar por las ideas que tú creaste o formaste alrededor de Dios. No hay nada más difícil que renunciar a las ideas que tengo de Dios para seguir a Dios mismo. Porque cuando tú tienes ideas de Dios, tú puedes acomodar la religión a tu manera. Pero cuando tú sigues a Dios mismo, tú ya no tienes derecho a opinar. Tú simplemente tienes que seguir, tienes que aceptar. Y aceptar las ideas de Dios no quiere decir seguir 28 doctrinas. Aceptar las ideas de Dios significa hacer de Jesucristo el Señor de mi vida. Es vivir con tal necesidad de Él que implica tratar de imitarlo en todo lo que hago. Yo me doy cuenta a veces cuando voy a las iglesias, llego a una iglesia, visito a los miembros de iglesia y voy a la casa y me gusta preguntarles cómo conocieron a Cristo. Y la primera pregunta que hago es: ¿cómo conocieron a Cristo? Y la mayoría me dicen: yo nací en la iglesia. Y entonces le digo: ¿y? ¿Cómo conociste a Cristo? No, yo nací en la iglesia, mi papá era pastor. ¿Y? Creemos que porque estamos en la iglesia nos metieron una máquina que nos lleva a Dios. Y tú puedes estar en la iglesia toda la vida y viene Jesucristo. Viene Jesucristo vestido de humilde carpintero. Viene Jesucristo a nacer en un pesebre y tú no lo vas a aceptar. A menos que estés dispuesto a que Jesús destruya las ideas que tú tienes de Dios. Con los jóvenes, yo ya no soy joven, pero nos gusta cantar, ¿verdad? Nos gusta este tipo de eventos. Pero otra cosa es cuando Jesucristo viene a decirte que le entregues tu vida. Las ideas de Dios pueden aceptar todo esto, pero cuando viene Jesucristo a tu vida, viene a pedirte cosas específicas. Son las cosas que muestran que todavía tú no estás entregado. Hace un tiempito hablaba con una chica que asiste a mi iglesia, que me decía: Joel, yo ya estoy cansada de esta vida. Me dice: tú no sabes dónde yo he caído en lo más bajo que puede haber. Pero cuando estaba allí, en lo más bajo, encontré un muchacho. Y yo, que soy creyente, estábamos en una discoteca y después nos fuimos a drogar. Dice: yo, que soy creyente, le hablé a él de Dios y él se interesó. Ahora tengo una pregunta: ¿puede ser que Dios hable en una discoteca y que hable cuando alguien se está drogando? ¿Puede ser posible? Sí, puede ser posible. Porque Dios está en todos lados.
Y Dios, como bajó a este mundo, va a buscarnos a donde estamos. No nos pide que vengamos a Él, sino que Él viene a nosotros y cuando está con nosotros nos dice, ven a mí. Pero ella ahora me decía, yo quiero volver a Dios. Y yo simplemente la escuchaba, yo no le decía nada. Empezó a hablar y me decía que ahora amaba a su novio y que el novio le había cambiado la vida. Y entonces me decía, ¿cómo puedo hacer para que esta relación dure? Entonces en un momento de la conversación le pregunté, ¿tú fornicas? Sí. O sea, ¿quieres que te diga qué puedes hacer? Entrégate a Cristo. Pero entregarte a Cristo no es simplemente venir a conocerlo, venir a la iglesia. Tienes que estar dispuesta entonces. Y de ella salió, ella me preguntó, ¿Dios aprueba la fornicación o no? Y yo no voy a dar ahora un tema sobre fornicación ni nada por el estilo. Si quieren podemos hablar en otro momento. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿O por qué se puede? ¿Por qué no se puede? Pero en ese momento sí le dije a ella me preguntó y yo le dije, si tú quieres que esto dure, tienes que hacer las cosas como Dios quiere. Y no es porque Dios te tiró una ley que no quiero que hagas esto para ver si eres fiel a mí, sino que Dios te marca el camino de la vida para que tu vida, en vez de destruirse, puedas crecer en plenitud, puedas crecer en felicidad. A Dios no le interesa que tengas placer, a Dios le interesa que seas feliz. A Dios le interesa que seas pleno. A Dios no le interesa que tú busques a alguien para que te haga feliz, sino que le interesa llenarte de felicidad para que tú hagas a otra persona feliz. Entonces cuando le dije lo que la Biblia decía acerca de la fornicación, me decía, pero a mí me encanta, Joel, me encanta. Yo lo disfruto. Bueno, yo te digo, tú me preguntaste, yo te digo. Pero no hay manera, porque supongamos, yo voy a empezar a venir a la iglesia, supongamos que, y les estoy siendo sincero, esta fue la conversión, supongamos que yo vengo, pero seguimos fornicando, nosotros nos amamos y nos vamos a casar posiblemente. Es que acá no se trata de que yo arregle las cosas a mi manera, es lo que Dios pide. Tienes que creer que lo que Dios te pide es para tu felicidad. Bueno, oramos y le pedí a ella que ore. Y ella con lágrimas en los ojos le pidió a Dios que la ayude. Pero ella no tenía que pedirle a Dios que la ayude. Ella tenía que pedirle a Dios que le tome el corazón. Nosotros muchas veces tenemos a Dios al lado nuestro para que nos ayude, pero Dios quiere transformarnos. Dios no le interesa mejorarte, le interesa transformarte. Y le interesa que tengas una vida con propósito, con sentido. Pero para eso tú tienes que ser ateo con respecto a tus propias ideas de Dios. Y alguien puede decir, ¿pero qué tiene que ver lo que me contaste con esta chica? Porque ella tenía una idea de Dios, pero cuando Dios la confrontó con la idea de Dios mismo, cuando Dios la confrontó con la idea de Jesucristo, de lo que Jesucristo pide, que Jesús dice que si no estás dispuesto a renunciar a todo, absolutamente todo, no puedes ser mi discípulo, ya no quiso seguir con el Dios verdadero y se quedó con sus ideas de Dios. Se quedó orando con Dios porque ella ora con Dios. Y no digo que ella está condenada ni está perdida. Sin duda que Dios está trabajando con ella, pero ella no estuvo dispuesta a dar el paso para llegar a la plenitud. Eso pasó hace un tiempo. Y tal cual, no fui yo que lo profeticé, no fue que lo deseé, pero ella se dejó con el novio. No porque fornicó, porque puede haber miles de personas que fornican y se casan. Sino que ella perdió la oportunidad de salir en el pozo que estaba para tener plenitud en su vida y no esperar que otra persona la haga feliz, sino que ella dar felicidad a las personas que la rodean. Tú tienes que empezar a darte cuenta que tú puedes tener una vida con propósito y ese propósito se da cuando tú comienzas a vivir para ser felices a los demás, no para hacerte feliz a ti mismo. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Y por eso Él tiene ahora derecho para decirte a ti y decirme a mí en qué consta la vida. Pero vuelvo a repetir, yo no vengo a traerles aquí
a entretenerlos por 3 días, sino que vengo a decirles las verdades más dolorosas que pasaron por mi vida. Y es que Cristo te ama, eso es hermoso. Y Cristo no te va a dejar y por eso te trajo. Pero Cristo quiere que le des lugar, o Dios quiere que le des lugar a la revelación de Cristo, que es la revelación de Dios mismo. Tienes que llegar a ser ateo con respecto a la idea que tienes de Dios. Para darle simplemente un ejemplo, si nosotros vamos a Filipenses, encontramos, fíjense, lo diferente, cómo Jesús destruye las ideas que nosotros tenemos de Dios. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice así: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y al tomar la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Fíjense, acá la Biblia está definiendo lo que es verdadera grandeza. Pero cómo define la Biblia verdadera grandeza es totalmente diferente a cómo define la sociedad a la grandeza. Porque en la sociedad te dicen, mientras más alto tú subes, tan grande eres. Pero en la Biblia dice que mientras tú más ¿qué? Mientras tú más bajas, más grande eres. Y ahí entonces chocan las ideas que tenemos de Dios con la revelación de Jesucristo. Porque nosotros podemos utilizar incluso la iglesia para exaltarnos a nosotros mismos. Podemos utilizar un sermón para exaltarnos a nosotros mismos. Podemos usar a Dios para nosotros ser el centro. Y Dios quiere que aprendas que si quieres ser grande, tienes que estar dispuesto a bajar, no a subir. La sociedad dice, mientras más personas te sirven, más grande eres. Pero la Biblia dice, mientras a más personas tú sirves, más grande eres. Y por eso Jesucristo fue el más grande entre los grandes. Porque Él fue el que más bajó. Y fue el que más sirvió. Se contrapone totalmente con el espíritu de Lucifer, que también se hace pasar por Dios. Es un anticristo. Y cuando dice que es un anticristo, ¿vieron las películas del anticristo? Siempre mostraban un chico que se llamaba Damián y creo que le salían colmillos largos y todo eso. No, Satanás se disfraza como ángel de luz y Satanás le gusta ser Cristo. Le gusta disfrazarse de Cristo. Le gusta que tú tengas una idea de Cristo, porque cuando tú tienes una idea de Cristo que no es la revelación de Dios mismo, es la idea de Satanás. Y entonces nos dice Isaías que Lucifer trató de subir. ¿Y qué hizo Dios? Dice que lo derribó por tierra. Aparece Jesucristo y nos dice que Jesús trató de bajar lo más posible y Dios después lo exaltó. Esa es la dinámica del cristianismo. Si tú quieres ser grande, no está mal. Es más, Dios quiere que tú y yo seamos grandes. Pero dice la Biblia, si quieres ser grande, dice Cristo, si quieres ser grande, baja. Y espera que yo te exalte. Pero esta sociedad dice, sube. Exáltate a ti mismo. ¿Por qué hay tantos ateos entonces? Hay tantos ateos, primero por las crisis de la vida. El ateo es ateo porque cuando se encuentra con una vida que no entiende, entonces dice no hay un Dios, no hay Dios. Y lo segundo, ¿por qué hay tantos ateos? Y creo que es la mayor razón,
es por el hecho de que los ateos ven que las iglesias que dicen seguir a Cristo están llenas de gentes que tienen una idea de Dios, pero que no tienen a Dios mismo. Y están tan desilusionados de las iglesias que dicen entonces no hay Dios, si Dios es una idea. Y realmente tienen razón, porque lo que hemos mostrado los cristianos es que Dios es una idea. Muy pocas veces en la historia el cristianismo impactó la sociedad. Fue en la Iglesia Apostólica, después podríamos decir que en la Reforma, y ahora tendría que haber un movimiento que impacte la sociedad, pero los cristianos estamos contentos con tener una idea de Dios, encerrarnos en una iglesia para cantar y alabar por un ratito, e irnos a nuestras casas para seguir viviendo de la idea de Dios, pero no vivir para Dios. En realidad un ateo no está muy diferente a nosotros. Porque al final nosotros somos ateos también. Si tenemos una idea de Dios, quiere decir que no tenemos a Dios. Y por lo tanto somos ateos inconscientes. Es más, quizás el ateo tiene una ventaja que nosotros no tenemos. Que él ya se ha declarado ateo, pero cuando se encuentra con la idea verdadera de Dios le trae tanta satisfacción, porque es tan desconocida para él, que no puede dejar de aceptarla. Y ¿saben qué? A veces voy a los seminarios y he visto seminarios y yo también los he dado, pero hace un tiempo me he dado cuenta que estábamos, o por lo menos que yo estaba en la dirección equivocada. Seminarios para ver cómo llegar a la mente posmoderna, cómo llegar a convertir a mi amigo ateo. Y entonces hacemos toda una batería de argumentos. Y tú no vas a convertir a un ateo por argumentos. Es más, tú no lo vas a convertir tampoco. Porque el único que convierte al ateo es el Espíritu Santo. Tú simplemente vives. Tú tienes un Dios real. Y cuando tú tienes un Dios real, si Dios realmente es una realidad, el ateo no puede dejar de percibirlo. Y desde que cambié mi enfoque, les quiero decir que he trabajado o he compartido con muchísimos ateos. Y hay ateos ahora que están creyendo en Cristo. No por los argumentos, sino porque cuando presentamos el Evangelio, dice la palabra, es poder en sí mismo. Cuando presento el Evangelio no necesita ayuda. Si es que no se están convirtiendo los posmodernos, si es que no se están convirtiendo los ateos, es porque no estamos presentando el verdadero Evangelio. Y de eso te voy a hablar este fin de semana. Y quiero que salgas de acá con la seguridad de que realmente tú puedes ser compañero de tu amigo ateo. Compañero con esperanza. Vas a poder contagiarlo, porque la religión se contagia, no se impone, no se gana, se contagia. Tú vives. Y los que están alrededor de tuyo lo sienten, lo perciben. Y te preguntan. Y quieren la misma experiencia. Si es que realmente la tienes. Pero para llegar a eso tienes que pasar por una crisis. Tienes que estar dispuesto a renunciar a tus ideas de Dios con tal de recibir la revelación de Dios mismo. Era pastor de jóvenes en una iglesia hace un tiempo. Tenía a mi cargo unos 150 jóvenes. Y decidimos hacer una campaña evangélica para jóvenes. Por 3 meses. Era viernes y sábados durante 3 meses. Y entonces nos preparamos y entonces la consigna era que cada muchacho, cada chico y cada chica de la iglesia invitara a su compañero en la universidad, invitara a su compañero de colegio a venir a la campaña. Y hubo un muchacho que estaba estudiando medicina y invitó a una de sus compañeras. Y a mí me gusta siempre decir, y acá también lo digo también, que si alguien tiene si yo era el que daba las conferencias, digamos, y si alguien estaba en desacuerdo con algo, podía levantar la mano
y podía decir yo estoy en desacuerdo y podíamos desacordar en respeto. La persona podía dar su argumento y yo podía dar mi argumento y se generaba diálogo. Y yo, al comenzar la campaña, dije que eso no era una campaña, no se trataba de que yo venía a enseñarle la verdad a alguien, sino que venía a compartir algo y que todos podíamos aprender los unos de los otros. No sé si en esa época lo decía como estrategia o lo decía realmente por lo que creía. Ahora estoy sí totalmente convencido de que yo no soy nadie para enseñarle la verdad a alguien. El único que enseña la verdad es el Espíritu Santo. Yo puedo presentarla, pero es el Espíritu Santo que golpea el corazón y que aplica el mensaje a la necesidad de cada uno. Y bueno, dije eso y ¿para qué? Estaba Laura sentada allí y desde que dije empezó a levantar la mano. Y empezó a decir, yo no comparto con vos esto. Muy bien, ¿por qué Laura no comparte esto? Por esto, por lo otro. Muy bien, yo no empezaba una discusión allí, sino que, y era verdad, yo le decía, tenemos que ir de a poco y de a poco vamos a ir descubriendo esto. Entonces, Laura en un momento me dijo, cuando salíamos, me decía, Joel, yo soy atea. Quiero que lo tengas bien claro. Pero me gusta esto. Y Laura por 3 meses no faltó nunca a toda la campaña. Terminó la campaña y Laura creía en Cristo. No creía. Sin embargo, había algo que estaba tocando el corazón de Laura. ¿Qué eran los mensajes? No, es el Espíritu Santo. Porque cuando una persona se expone a la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo comienza a trabajar, por más que sea una persona recontratea. No es con ejército ni con fuerza, sino ¿con qué? Con mi Santo Espíritu. Y entonces terminaron los 3 meses. A mí generalmente no me gusta hacer campañas para bautizar gente, pero sí bautizamos gente en mi iglesia. Pero no, el objetivo de una campaña creo que no es bautizar, sino es predicar. Creo que los bautismos no se provocan, se esperan, pero no se provocan. Y terminó la campaña y me dice, Joel, mira, yo vine los 3 meses, vos sabés que vine todos los 3 meses, vos sabés que yo soy atea, sí, le digo, yo sé que sos atea, sigo siendo atea todavía, sí, muy bien, le digo, yo no digo. Entonces me dice, pero ¿sabés qué? Yo no sé, pero a mí esto me hizo bien, ¿qué querés que te diga? Y me gustaría que vengas a casa para que le hables a mi esposo también. Ella estaba casada. Me dice, para que le hables a mi esposo de esto. Está bien, le dije. Yo en esa época era soltero, no tenía demasiados compromisos. Entonces me dice, pero hay un problema. Mi esposo, eran hombres de una familia de mucho dinero. Él tenía una imprenta muy grande en el país del cual estoy hablando. Y entonces me dice, él llega a las 9 de la noche y cuando llega cena y recién podríamos empezar a compartir la Biblia a las 10 de la noche. Está bien, le dije, no hay problema. El martes entonces a las 9 venía a cenar y cenamos y entonces después me gustaría que le hables a él de todo esto. Entonces llego a la casa el martes, cenamos. Entonces cuando yo llevaba la Biblia y ellos sabían que yo iba a compartir el mensaje de la Biblia, entonces le dije a Laura y al esposo, le dije, miren, yo quiero que sepan una cosa, yo no les vengo a hablar acá de ninguna iglesia, yo les vengo a hablar del Dios de la Biblia. Y yo sé que ustedes son ateos, pero quiero que tan siquiera me den la oportunidad de que, déjenme hablarles del Dios de la Biblia, mostrarles el Dios de la Biblia, y si Dios es real, se va a manifestar en la vida de ustedes. Y si Dios no es real, tienen un poquito más de cultura y ya saben cómo argumentar con otro cristiano que venga. Entonces me dice, está bien. Empezamos el martes. Ese martes empezó el estudio a las 10. Me fui como a las 2:30 de la mañana. Y así cada martes. Y un día pasaron unos 3 martes y como ya con Virginia, que habíamos estado 3 meses en la campaña, un día Virginia me dice, mira Joel, te voy a decir por qué soy atea. Y entonces me dice, nosotros nos casamos con Roberto, casamiento
normal, nos hicieron una fiesta muy hermosa, nuestras familias que son familias pudientes. Dice, yo después de 1 año o 2 de estar casada quedé embarazada. Con mucha ilusión esperamos nuestra bebé y cuando nació la bebé, el doctor nos dijo que nació con una enfermedad congénita una enfermedad congénita del corazón que solamente un bebé en 1.000.000 tiene esa enfermedad. Joel, vos no te imaginás todo lo que hicimos para ver si nuestra hija podía tener sanidad. Le preguntamos al doctor, ¿y cuánto va a pasar esta enfermedad? Y dice, por lo que sabemos, no más de 3 años. Dice, Joel, vos no sabés lo que es vivir con una nena, una hija, que es lo que más querés, sabiendo que en 1 año, 2 años o 3 se va a morir. Viajamos a Estados Unidos, la llevamos a la Clínica Mayo, la llevamos a los mejores doctores. Todos nos decían que eso no tenía cura. Cuando llegamos aquí, nosotros somos de la religión popular, me dice, en nuestra familia, en la familia había curas, sacerdotes y todo eso. Entonces dice, fuimos, aunque sabíamos, nos decía la familia que no, pero fuimos a curanderos, fuimos a hechiceros, fuimos a todo tipo de personas que nos daban una esperanza. Llevamos a nuestra hija a todas las iglesias. Y Joel, tal cual, pasaron 3 años. Y tal cual como el doctor dijo, nuestra hija murió. ¿Por qué ella y por qué no yo? ¿Por qué tenía que sufrir una nenita inocente? ¿Qué culpa tenía esa nena? Le hicieron una ceremonia religiosa en la catedral y dice, cuando yo estaba sentada en la catedral y veía al sacerdote que hacía todos sus rituales, yo sentía que todo esto era un juego. Yo necesitaba respuestas. Yo necesitaba entender qué era la vida. Y esa noche después de la misa y el servicio que se hizo en la catedral, fui a mi casa. Que estábamos ahí en la casa, me dice, me senté en la silla esa que hay en el patio, en el jardín. Y le dije a Dios, le grité a Dios, y le dije, Señor Dios, si tú realmente existes, si tú eres real, si tú eres un Dios de amor, como dice toda la gente, yo te pido que en esta noche me digas por qué murió mi hija. Y si en esta noche no me explicas cuando amanezca, yo no sé por qué murió mi hija, yo te prometo, si es que realmente existes, me prometo a mí misma que voy a ser la más grande atea. Y Joel pasó toda la noche, yo gritándole a Dios, suplicándole a Dios, y amaneció, y Dios no me dio ninguna explicación. Y es por eso que soy atea. Yo le dije, Laura, como vos sabés, nunca te obligué a que creas en Dios, ni es mi función hacer que creas en Dios. Pero simplemente yo te invito a que sigamos en este camino. Y dame más oportunidad para seguir enseñándote el Dios de la Biblia. Pero ¿saben qué? El Dios de la Biblia primero tenía que trabajar en mí. Porque no es el Dios de la Biblia, tiene que ser el Dios real de tu vida. Laura se había hecho atea con respecto a sus ideas de Dios, pero estaba preparada para recibir la revelación de Dios mismo. Seguimos encontrándonos para estudiar la Biblia. No les voy a contar toda la historia, pero pasaron unos 3 o 4 meses y Laura volvió a sonreír. Laura y Roberto, que habían tenido problemas matrimoniales bien serios a raíz de la muerte de la hija, de incomprensiones, hasta de infidelidades incluso, ahora Laura quedó embarazada de vuelta.
Y yo fui testigo, fue el primer día cuando nació y a la nena le puso Milagros. Laura comenzó a asistir a la iglesia. Y pasó el tiempo y a mí me trasladaron a otro distrito. Y el último día que estaba saliendo de mi departamento, se ve que Laura había venido y había dejado una tarjeta por abajo de la puerta. Y no la puedo traer porque es una tarjeta así de grande, que la tengo todavía. Y decía en esa tarjeta: Joel, gracias. Gracias por mostrarme el Dios de la Biblia. Gracias por este año, que fue uno de los más felices de mi vida. Y ella lo aclaraba: no fuiste tú, o no fuiste vos. Fue el mensaje que descubrí allí. Las crisis ponen a prueba tus ideas de Dios. Y ahora hablemos de realidad. Acá venimos todos sonrientes, bien vestiditos, pero posiblemente acá hay muchos sentados que están pasando por una crisis muy grande, que nadie lo sabe. Es más, este mundo nos lleva de crisis en crisis. Tratamos de negar esas crisis con diversión, con entretenimiento. Pero hasta el más grande, ¿cómo podríamos decir? El más grande divertido sabe que muchas veces sus carcajadas, más que una carcajada, son un grito de lamento. Todos necesitamos quebrarnos y aceptar la revelación de Dios a través de Jesucristo, para que rompa las ideas que hemos creado durante nuestra vida acerca de Dios. Eso le pasó a Pablo. Pablo era un religioso que había sido fiel a las ideas de Dios, pero se encontró con una persona que se llamó Esteban, que vivía para Dios, que había dejado que la revelación de Jesús quiebre las ideas que tenía o las ideas que le había enseñado el judaísmo. Y el testimonio de Esteban se transformó en el medio de salvación de Pablo. No porque Esteban le enseñara doctrina, no porque Esteban fue y le dijo a Pablo un argumento bíblico que le ganó el argumento, sino porque Esteban tenía una experiencia con un Dios real. Mi objetivo en este fin de semana es presentar el Evangelio. Y quiero decirte que cuando presente el Evangelio, y como no soy yo el único que lo presenta, gracias a Dios hay un equipo de personas que está presentando el Evangelio. Pero es quebrar ideas acariciadas. A menos que no estemos dispuestos a quebrar esas ideas, no vamos a poder avanzar en el camino de Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a ser un ateo? ¿Estás dispuesto o dispuesta a dejar de sentirte superior a aquellos que no vienen a una iglesia y darte cuenta que tú y yo tenemos exactamente la misma necesidad? ¿Estás dispuesto o dispuesta a ser parte de un movimiento que empiece a predicar el Evangelio y que como resultado contagie al mundo de una verdad? Que lo contagie o lo ponga en contra, pero que al fin de todo terminemos esta obra que Dios nos ha encomendado. ¿Estás dispuesto? Vamos a orar. Señor, yo he hablado por un tiempo, pero tu Santo Espíritu es el que ha predicado en cada corazón.
No nos dejes tranquilos, Señor. Despierta necesidad en nosotros. Ayúdanos a aceptar la crisis que trae el hecho de mirar tu cruz. Y que esa crisis que tú provoques se transforme en la mayor bendición de nuestra vida. Comienza a hacer esa obra durante este fin de semana. En tu nombre te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén.